Buenos días. A Buenos presentar, días. eh, vamos a concluir este módulo de acción electoral. Ayer estábamos viendo los derechos político-electorales, la manera en que eh, se llevan a la vida real a través de los medios de impugnación. ¿Cuáles son los medios de impugnación? Y y me gustaría detenerme en un medio, uno de los más importantes medios de información que, que tenemos, que tenemos en nuestro sistema electoral, que es el juicio para juicio para la defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, mejor conocido como JDC. Quisiera hablar de algunas de los antecedentes de nuestro JDC. El JDC es quizá el juicio más importante que ha desarrollado el tribunal, y eso se puede ver claramente. Eso se puede ver claramente en, en la estadística. La estadística nos dice que, pues, más bien, 7 de cada 10 medios de información que resuelve el tribunal en sus diferentes salas es un JDC. Y el JDC eh, ha sido llamado amparo electoral. Y esto tiene su origen en un debate en el siglo XIX, cuando el presidente de la Corte fue eh, Ignacio José María Iglesias, que se le presentó la ocasión de unos- unas personas que se quejaron de unos impuestos que les cobraba el gobernador de Morelos. En su momento, Morelos estaba recién creado. Antes era parte de lo que es el Estado de México, pero no sé por qué, exactamente por qué la razón histórica. Morelos
se, se constituyó como un estado aparte. Entonces, el gobernador eh, quiso reelegirse. De hecho, no sé, digamos todo, pero el hecho es que llegó a ser gobernador en virtud de un fraude electoral, muy claro. Entonces, llegó a ser gobernador y empezó a poner impuestos. Y la gente se quejó, y llegaron unos, los que les afectaban especialmente el impuesto, se quejaron ante la corte. ¿Cómo es posible que, que debamos pagar esos impuestos si se trata de una autoridad ilegítima? O sea, que está ahí por un fraude electoral. Entonces, el presidente de la corte, bueno, uno de los ministros de la corte, que luego fue presidente, José María Iglesias, se le ocurrió la idea de decir, sí, en efecto, estos impuestos no los debe pagar porque esa autoridad tiene incompetencia de origen. Entonces, como tiene incompetencia de origen, todo lo que haga no tiene validez. No. Nada de lo que haga tiene validez. Y pues empezaron a presentar amparos este, en ese tenor contra actos de presidentes municipales y de gobernadores que habían llegado con sospecha de ser de fraude o con sospecha de no haber sido legítima este, su, su sitio, su puesto, el cargo que ostentaban no era un puesto, deben estar ahí, pues, o sea, por fraude no digas, si, si está por fraude, entonces es todo lo que hagas no tiene ninguna validez. Y esa fue la doctrina Iglesias, la doctrina Iglesias de la incompetencia de origen. Pero, pues, los demás actores políticos, y me refiero a un actor político fundamental en ese momento en México, que se llamaba Porfirio Díaz, empezó a ver como que no era muy conveniente que hubiera un juez que conceda amparos desconociendo la legitimidad del encargo de cualquier político. Y en una de esas llega a desconocer hasta el mismo presidente. Y eso es lo que hizo. Iglesias, como en aquel momento la Constitución de 1857 establecía que a falta del presidente de la República asumía el cargo el presidente de la Corte,
Y así fue, por ejemplo, por cierto, como llegó, pues, Benito Juárez a poder. A Benito Juárez no le eligió nadie. Llegó porque, por ese motivo. Esto duró muy poco tiempo, este peligro para la autoridad duró muy poco tiempo, hasta que se duró unos 4 años. El siguiente ministro presidente de la Corte, que se llamaba Ignacio Vallarta, echó para atrás esta interpretación. Dijo, no, 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 nosotros veremos como no nos corresponde, como Suprema Corte de Justicia, decidir quién está, si estuvieron bien hechas o mal hechas las elecciones. Eso le corresponde a otro órgano. ¿Quién decidiría si estaban, si había irregularidades o no en las elecciones? Pues las propias cámaras, las propias, las cámaras de diputados. No me acuerdo si en ese momento también estaba la senadora, porque senadores desapareció con la Constitución del 57, pero se restableció. No sé si se había restablecido para ese momento, pero los órganos políticos son los que están a cargo de decidir el- el- la regularidad de las elecciones. Entonces, como partimos de la presunción de que estuvieron bien hechas las elecciones, no podemos pronunciarnos sobre eso. No podemos decir si estuvieron bien o si estuvieron mal, si el presidente, el diputado, el gobernador, nadie es legítimo o no. Eso no le toca a la Corte. Y desde ahí comenzó que la primera ley de amparo no ponía ninguna restricción al respecto. Así podías ampararte por motivos electorales, pero luego se cambió. Cuando digo Vallarta, dijo Vallarta, por cierto, por órdenes casi de Porfirio Díaz, dijo no se puede. Y el amparo electoral duró, les digo, 3, 4 años. Y se anuló. Y desde ese momento, la Corte tiene la idea de que ah, no podemos conocer de nada político, porque lo político es una serie de cosas. Si metemos criterios políticos a nuestras decisiones, que supuestamente son, bueno, que son eh, jurídicas, si metemos el aspecto político a lo jurídico, pervertimos o desviamos lo propiamente jurídico. No nos podemos ir por lo jurídico, por lo político. Entonces, por eso, todo lo político estuvo afuera del control judicial por muchos años, por mucho tiempo. Tanto tiempo como que hasta
En los años 70 se instauró le dieron eh, un, un- un recurso a la Corte para conocer materia electoral, pero lo que conocía la Corte no tenía ningún impacto. O sea, se limitaba a simples recomendaciones. O sea, no podemos decir que ese recurso sea un verdadero antecedente de la pues, justicia electoral, como la conocemos. La justicia electoral nació con con el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Ese tribunal era un desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y pues adivinen a quién respondía ese, ese tribunal. Obviamente al poder político. Entonces, y ese tribunal duró muy poco tiempo. Ese tribunal duró muy poco tiempo. Y luego, con una reforma constitucional, en 1990 se convirtió en Tribunal Federal Electoral. Es el famoso TRIFE. El TRIFE eh, es digamos, en 1996, eh, lo único que hizo fue adscribirse al Poder Judicial y pasó a ser Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace unos meses celebramos los 25 años del, del nacimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es decir, la unión del TRIFE y el Poder Judicial, que no algo, fue algo paulatino. El TRIFE poco a poco fue recibiendo, tuvo dos grandes etapas. En la segunda etapa tuvo una sala, es- una sala central y una sala de segunda instancia, bueno, y unas salas regionales. La sala central después fue lo que hoy es la sala Ciudad de México. La sala de segunda instancia es lo que hoy es la sala superior. Pero las salas de segunda instancia eh, se componían por magistrados nombrados por el presidente de la Corte. Entonces, magistrados de tribunal colegiado, magistrados de tribunal colegiado de autoridad administrativa, todos. Este, y
podemos ver que paulatinamente no fue algo traumático que, digamos, de pronto eres de gobernación y de pronto eres del Poder Judicial. No, pues fue algo con los años, hay que participar. Si no, pueden hacer cualquier participación en cualquier momento, solo levanten su, su micrófono y interrúmpame, por favor. Pero si no quieren hacer una pregunta, formular una participación, les suplico que mantengan su micrófono apagado para que no se, para que no se vicie la, ahora sí, vicie la comunicación. Entonces, en, en 1996, el TRIFE pasó a ser parte del Poder Judicial. El TRIFE se convirtió en un órgano diferente. En 1996 también se expidió eh, se expidió la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, la Ley de Medios, donde establece un completo sistema de medios de información para proteger todos los derechos políticos de los mexicanos. No, no solo de los mexicanos, sino de todos los que tienen derechos políticos, que ya vimos que eh, está el derecho político a la expresión, que pueden ser a la información, que puede ser que un extranjero también reclame o haga uso de sus derechos, no únicamente los mexicanos. Ahí se creó el, el Juicio Ciudadano, el JS, que lo que ha hecho el JS antes, o sea, originalmente se planteó como un juicio para proteger el derecho a votar y ser votado, el derecho político fundamental. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se dieron cuenta de que los derechos políticos de los particulares pues pueden ser más amplios y no se limitaban al derecho a votar, porque cuando era derecho a votar, únicamente protegía que en su momento el IFE te expidiera tu credencial para votar, mal llamada credencial para votar con fotografía, mal llamada porque o sea, tú vas a votar con libertad, tú vas a votar con entusiasmo, vas a votar con miedo, pues, pero no vas a poder a votar con fotografía. O sea, está mal hecha, está mal construida es más bien, credencial con fotografía para votar, pero mucho tiempo se, se, se dijo de modo incorrecto. Entonces, el tribunal se dio cuenta de que a través del juicio ciudadano se pudiera ampliar la protección de más y más y más y más derechos
políticos electorales. Así fue como en 2001 se amplió para conocer con ese juicio se estableció para violaciones a los derechos fundamentales vinculados con derechos políticos. Luego, muy importante, en 2003, muy importante, se amplió para conocer las actividades de los partidos políticos. En 2003, en 2003 los partidos políticos comenzaron a ser, pasaron a ser de simples particulares que iban eh, ante el tribunal a exigir, a pelearse contra el IFE, a ser también ellos eh, em, en la, autoridades responsables, autoridades con respecto a sus militantes. Antes, pues no podías, un militante que no lo elegían de candidato, pues ni modo, pues, ¿no? Pues tienes que entender que aquí se establece que un partido político es una cosa jerárquica en que los de arriba mandan y los de abajo obedecen, ¿no? Y si los de arriba te quieren eh, poner como candidato, te ponen, si no quieren, no te ponen. Ahora, ya a partir de 2003, cualquier militante puede ir eh, establecer un pleito contra su partido para que el partido lo designe como candidato, para que su partido lo designe como algún como dirigente o integrante de algún órgano interno del partido. En 2008, en 2008 se expandió el JDC para conocer también las violaciones al derecho ciudadano para integrar autoridades electorales en las entidades electivas. Es lo que veíamos antes. Se reconoce a partir del 2008 como un derecho político electoral el ser, el integrar a las autoridades electorales en las entidades federativas. Es derecho político electoral. Bueno, y pasando a estos antecedentes del JDC, quiero ahora, en ese momento, ver algunas partes, elementos importantes, digamos, tipo procesal, de, eh, eh, de la materia que nos trae, de la acción electoral. Primero, la legitimación. Mm, Va a estar legitimado quienes están legitimados a, a promover un medio de comunicación. Vemos que los medios de comunicación son aquellos que hacen posible, factible, la
la concreción del principio de impugnación, que es fundamental en el Estado de Derecho constitucional moderno. ¿Quién va a ser? ¿Quiénes están legitimados? Pues, en principio, la ciudadanía en general y candidatos, partidos políticos. Mira, en 2003, lo que les decía que pasaban a ser autoridad responsable, más bien pasaron a tener dos cachuchas. Por un lado es autoridad responsable y por otro lado es particular, porque se entiende que un partido político son unos amigos que se juntan, que son muy populares, que establecen un programa político, pero son unos particulares en principio, o sea, en teoría, o sea, es la, claro que generalmente no es así, pero los partidos políticos, todos surgieron de unos amigos que se juntaron en su casa a tomar unas copas y dijeron, ah, pues, ¿qué hacemos ahora? Ah, pues vamos a poner un partido. Ah, pues muy interesante. Y, y, ¿para qué? ¿O con qué motivo? No, para defender la causa de la ecología. Ah, bueno, son particulares. Ya vimos, por otra parte, también pueden ser, también pueden ser autoridades. También están legitimados a las organizaciones políticas de ciudadanos, representantes legítimos. Y bueno, cuando nos referimos a otros, nos estamos refiriendo a otras personas que también intervienen en los procesos judiciales, electorales. Por ejemplo, notarios, por ejemplo, observadores electorales, por ejemplo, medios de comunicación. Este, el medio de comunicación, periodistas en particular. Eso se refiere con otros, ¿no? Este, eso es lo que se refiere a la legitimación. Ellos son legitimados para ejercer acción electoral. La personería es la facultad para ejercer, de hecho, ante el tribunal, todos, toda la comunicación entre el tribunal, entre el actor y el tribunal, se ejerce a través de un representante. Puede ser directamente, puede ser que no tenga representante, sí, pero por lo general tiene representante. Y el representante tiene personería, o sea, como que son los poderes que tiene para actuar en el caso particular. Vamos a ver también em, lo correspondiente a los sujetos procesales. Sujeto.
juicios procesales son, vamos a ver, ¿a qué nos referimos con la palabra sujeto? Sujeto es también en español también sigue siendo válido. Una persona que sea sujeta, pues es alguien que está amarrado, unido. Y en filosofía, pues sujeto se pone, se pone a objeto. Sujeto en sí siempre voy a ser yo. O sea, lo subjetivo, el ámbito subjetivo es el ámbito de mis pensamientos, de mis sueños, de mis deseos, de mis eh, proyectos. Eso es lo subjetivo. Pero en derecho se toma como sujeto, pues, a a, precisamente se refiere a una de las partes o a todas las partes. Sujeto se refiere, no, sujeto se refiere al actor, pero eso es en término estricto. En término amplio, sujetos eh, también son cualquier institución, autoridad o persona que actúe como autoridad responsable, que la autoridad responsable es la que cometió el acto o resolución de la que se impugna. Puede ser, como vimos, no solo eh, los OPLES, el INE, los tribunales electorales locales, las salas regionales del propio tribunal, sino también el partido político responsable. También actúa de un modo muy especial. Tenemos que ver a los partidos políticos, digo, en una situación como la que tenemos ahora en México, y que es semejante a casi todas partes del mundo. En la vida electoral se estructura a través de los partidos políticos, a través de esos grupos de amigos que van a impulsar una idea, una ideología, una,
una, unos intereses particulares o unos intereses generales, ¿no? Eso es peligroso, muy peligroso, lo que se está diciendo de muchos, eh, muchas diputados que están tachando de traidores de la patria a otros diputados porque votaron en contra de su idea. O sea, la tradición de la patria es, tradición de la patria, el tradición de la patria por lo general es una persona, ¿no? O sea, se dice que toda la patria fue Petrona Huerta, ¿no? Es un traidor a la patria. Se habla que puede ser traidor a la patria también alguien que robó información del ejército y se lo pasó al ejército del otro país. Pero traidor a la patria, un grupo de 200 diputados que solamente son traidores a la patria porque no estuvieron de acuerdo en una iniciativa de ley, es algo absurdo y es algo peligroso que estemos llegando a estos niveles de acusar de esas cosas eh, a las personas que no tienen por qué, que no merecen ser tachados de esa forma, como tampoco serían traídos de la patria los que votarían a favor, o sea, los que votaron a favor de la iniciativa. O sea, mm, digamos que son traidores a la patria, sino que pues, es una muy mala idea, ¿no? Pero punto, ¿no? No estamos en guerra con nadie. Estamos diciendo qué ideas son mejores para el gobierno de México. En fin, vamos a ver que los partidos políticos intervienen en el recurso administrativo de revisión, recurso de la operación, juicio de conformidad. Muy importante su actuación en el juicio de conformidad. Es prácticamente, prácticamente, prácticamente los únicos que pueden presentar juicios de inconformidad son los partidos políticos, porque es reclamar la validez de una unidad, de la votación recibida en la casilla. Bueno, ¿a quién le afecta? Pues al partido político que fue, eh, porque votaron, porque no votaron por él, ¿no? Y también los candidatos. Ahora vamos a ver los candidatos. También, muy importante, recurso de reconsideración, el juicio de revisión constitucional electoral.
y el recurso jurisdiccional de revisión. También tiene la acción electoral los candidatos, que pueden ser de partido o independientes, y cuando son postulados por un partido político, solo pueden intervenir por su propio derecho como actor o tercero interesado en casos de ineligibilidad en los sentimientos, en los juicios de conformidad o en el recurso de reconsideración. El juicio de conformidad es para quejarse en contra para exigir la nulidad de la votación recibida en una Castilla. El recurso de reconsideración en la segunda instancia conoce eh, el juicio de conformidad que resolvieron las salas regionales, es impugnable ante la sala superior a través del recurso de reconsideración. Aquí tenemos que el, el candidato también puede actuar como coadyuvante en un cierto nivel de impugnación, porque él coadyuva porque a él le interesa, porque puede ser el, el afectado. Los candidatos independientes pueden intervenir por su propio derecho o a través de un representante como actor o tercero interesado en todos los medios de impugnación, salvo el juicio de consideración constitucional. La ciudadanía, el, el- la Comisión Americana de Derechos Humanos establece que no podemos, ningún país puede discriminar el ejercicio de los derechos políticos electorales a ningún ciudadano, que solo se podría hacer por motivos de edad. O sea, los niños de 10 años no pueden votar. O sea, es una discriminación activa. O por nacionalidad o ciudadanía. En los países en que se entiende eh, la diferencia entre estos dos conceptos. Hay unos países que no, que es ciudadanía, también implica nacionalidad. Los ciudadanos, es decir, los mexicanos mayores de edad que no hayan sido privados de
su libertad por, eh, por el cumplimiento de de una condena judicial, puede venir en los siguientes medios de impugnación como actor o tercero interesado. Recurso administrativo de revisión, recurso de apelación, juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y juicio de revisión del, del PES, del procedimiento especial sancionador. Si reciben una sanción administrativa por parte, a través de un, un procedimiento de esta naturaleza, pueden acudir directamente cualquier ciudadano a reclamar ante, ante la justicia electoral. Dos aspirantes. Ok, este, tuvimos también que los aspirantes a, y precandidatos a cargos de elección popular, o sea, MNC, por lo general son gente de los partidos políticos que no les dieron o están esperando a que les den una candidatura. Los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, periodistas, observadores electorales, servidores públicos, dos públicos, ministros de culto religioso, extranjeros, cualquier persona física o moral, puede tener una acción electoral, puede ejercer, puede eh, poner en marcha el aparato judicial para proteger sus respectivos derechos políticos electorales. Y vamos a dar una breve pausa para continuar con lo que se refiere a los pueblos y comunidades indígenas y vamos a hacer una pausa de unos, que serán unos 5 minutos a las 12:02. Están comunicados y convocadas, de modo que pueden apagar sus cámaras y nos vemos ahí 12:02. Muchas gracias.
Bueno, ya estamos otra vez de vuelta. Veíamos, veíamos qué personas tienen la acción electoral y qué restricciones hay para en cada caso. Nos faltaría ver, eh, muy importante, lo que se refiere a una realidad social que tiene nuestro país, y como, no solo nuestra exclusiva, no es exclusiva de México, este, sino que está en toda América, que es la realidad de que hay muchos pueblos indígenas. Ustedes saben que la palabra indígena se, eh, originalmente, fue una confusión, porque los españoles que llegaron creían que estaban llegando a otro lugar, creían que estaban llegando a la India. Bueno, esa fue una confusión original, pero cuando se dan cuenta de que no era así, entonces se quedó la expresión indígena. Y no, se quedó la expresión de las Indias, como que eh, eh, el virreinato, estos territorios eran las Indias, aunque sabían que no era la India. El mundo es un poco más grande de lo que pensaba que solo era Colón. Y pues tenemos que, eh, ya con el paso del tiempo, se ha quedado indígena como pueblo original, como autóctonos, como aborígenes, aborígenes, o sea, el que estaba en el origen, ese es el aborigen. Ahora se entiende, se ha transmitido una palabra indígena, repito, no solo a los indígenas que están aquí en América, en México, en Perú, en Colombia, en, en Bolivia, sino también a las primeras poblaciones que había en, eh, en lugares así como eh, en Europa.
En Europa se, se habla, eh, bueno, en España, se habla, de una población indígena, no porque únicamente sean como estos, sino porque fueron los primeros. O sea, los iberos se, se, se entiende que los romanos llegaron a conquistar a la población indígena, ¿no? Y pues, pero aquí en nuestro país es muy importante el pasado indígena, a pesar de que sea un pasado que, digamos, en grandes partes de la sociedad sea ese motivo de desprecio, en otras es motivo de orgullo y pues no podemos decir, tenemos que referirnos a ese conglomerado social como una realidad que si no es mayoritaria en México, eh, indígena, no sé si ustedes tengan otro dato, pero son del 10 al 15% de la población total del país. 10 a 15%. 10 a 15% de personas que se reconocen como parte de un pueblo o una comunidad indígena, no que son étnicamente indígenas, no que son genéticamente indígenas. No, no sé si se ha, se ha medido más o menos los, la distribución genética de la población mundial y en México hay un fuerte eh, componente eh, genético indígena, pero un fuerte componente no se refiere a que ni siquiera los que se reconocen como indígenas son totalmente genéticamente puros indígenas. O sea, ellos, es más, el ser indígena en México es más una decisión, un derecho humano de autoadscribirse a un grupo social. Yo tengo el derecho de autoadscribirme al grupo social este, zapoteco o, o indígena o sutil o este, náhuatl, maya. Es más una decisión, porque si, si gente que se dice a indígena y realmente no tienen un genoma 100% indígena. Son 300 años de colonia, 300 años. 300 años pasan muchas cosas. Pasa, por ejemplo,
que se mezcla toda la población, que es raro que hay un grupo estos son franceses puros, estos son españoles puros, estos son, no, aparte de la pureza racial, es algo que no tiene ningún sentido científico, al menos. Pero sí podemos decir que algunos grupos sociales que se identifican por decisión propia o por motivos históricos con esa realidad indígena, eh, son, son quienes conservan algunas costumbres de hace 600 años, unas costumbres de hace 300 años, en fin. Y pues esas personas que, que por lo general en todo el planeta han sido, han sido desplazadas, hay una gran desigualdad e injusticia respecto a ellas, tienen este, el derecho a, no vamos a hablar de otras cosas más, en principio, ahora vamos a hablar de eh, de la materia electoral. Tienen derecho a acciones afirmativas. Tienen derecho a elegir ser, llevarse, a elegir sus representantes, sus gobernantes por medio del sistema de partidos o por medio del sistema normativo indígena, que es una acción afirmativa. Esto se ha em, toda esa protección a, a los pueblos y comunidades indígenas se establece en el artículo 2 de nuestra Constitución, que pues ha sido modificado en dos ocasiones, ¿no? Estamos- a ver, a ver, no, ha sido modificado en dos ocasiones que eh, originalmente creo que la materia indígena estaba en el artículo tercero o cuarto, se movió al artículo segundo, y luego desde ahí ha sido, ha evolucionado ese artículo en dos ocasiones, que ahora vamos a ver. Pero lo que quisiera resaltar es que en el siglo XIX se identificó al Estado como Estado liberal de derecho. Ya en el siglo XX, con todas las revoluciones, la Revolución Mexicana, la Revolución Comunista, en todas partes ha habido revoluciones, se han instaurado o se han exigido
o sea, ha exigido el cumplimiento de los derechos de trabajadores y campesinos, dando pie a esto a clasificar al Estado como Estado social de derecho, de liberal a social. Y en el siglo XXI, por lo que se refiere a los pueblos indígenas, estamos en un estado pluricultural de derecho. En el siglo XIX no es que no tuvieran derechos los indígenas, es que tenían los mismos derechos que el resto de la población. Era un estado liberal de derecho. O sea, no había, no había distinciones. Y así fue como una persona como Benito Juárez pudo llegar hasta donde llegó, no aplicando la- lo- los- la- las costumbres. Creo que él era zapoteca. Él, las costumbres zapotecas. Al contrario, Benito Juárez lo que hizo fue estudiar, estudiar todo lo, em, todos los autores que hablaban del Estado liberal de derecho, todos los autores que hablaban dentro de la soberanía, de la democracia, eh, pues todas estas, eh, el respeto a la ley por encima de todo, la Constitución, nadie por arriba de la Constitución. Eso es producto de un Estado liberal de derecho. Y gente indígenas. El mejor caso que se me ocurre es Juárez. Simplemente eh, adoptaron esas, pero tuvieron que ser, por decirlo así, eh, tuvieron que adoptar otra cultura, porque la cultura del Estado Liberal de Derecho es la cultura francesa, norteamericana, española, suiza, alemana. Y esos autores, los que hablan de respeto a la ley por el crecimiento, la democracia, son autores europeos o norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Un Benito Juárez estudia todo eso y lo asume como propio, de manera que él puede, eh, puede, a ver, es un ejemplo, perdón, es un ejemplo de cómo se vivía el, el- la idea jurídica y política respecto a a los, las personas indígenas en el siglo XIX. En el siglo XX estamos en el Estado social de derecho. En el siglo XX empieza la repartición de los ejidos, eh, y empiezan una serie de acciones más tendientes a un tipo de socialismo. Y aquí en el 21, pues es algo, eh, tendemos a entender
la sociedad, no como únicamente la entienden los portugueses y los italianos, no únicamente como lo entienden los eh, socialistas, sino de una manera más amplia, dándole pie a todas las culturas que viven en un mismo espacio territorial, como es el caso de México, como es el caso de pues, toda América. Porque en Canadá, de arriba para abajo, en Canadá es muy fuerte el movimiento indígena, indigenista. En Estados Unidos también. En México, pues, ya ni se diga. Y eso, el mismo caso de México se extiende a Centroamérica, a Colombia, a Bolivia, con algunas diferencias. En Brasil hay más afro, gente que viene, no son originales, no, los españoles no se encontraron con ningún africano aquí. Trajeron a los africanos, los esclavos, los portugueses, sobre todo portugueses, y sobre todo, más bien franceses. Pues, ustedes ven la isla de Haití, es una colonia francesa, que lo primero que hizo Francia, pues, cuando se independizó, no hizo medio esfuerzo para conservar esa colonia, esa una colonia de esclavos, también, digo, esclavos negros que se trajeron a, a todas las islas del Caribe. Es importante la población negra ahí. Y ellos traen su propia cultura. Alguna de esa cultura ha sido eliminada y ya conservado otra. Pero es normal, normal. En la historia, ustedes ven que eh, si el la primera civilización tal fue Sumeria en Mesopotamia, no quiere decir que eh, está donde está Irak, actualmente Irak. No es que se deba conservar lo que dicen los sumerios hace 6.000 años. Se debe conservar esta misma forma de hablar, de pensar, de expresar. No, no, es una cosa que cambia, se va- son préstamos culturales. Este, aquí, digo, en castellano, en español, pues tenemos muchas palabras del, de la mayor parte del latín, también del griego, del celta, del fenicio, del alemán, no, del godo, del árabe, del, del- y actualmente muchos del inglés, así como han ido evolucionando los idiomas, así han ido evolucionando las culturas y así han ido evolucionando las, las culturas completas. Estos son los artículos que el actual artículo segundo de la
la Constitución fue reformado en dos ocasiones. En 2015 y en 2016. Y el contenido del artículo segundo retoma lo que dice el convenio, o los principales términos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, sobre derechos indígenas y tribales de 1989, y aparte de los acuerdos de San Andrés Rainsar, celebrados en Chiapas en 1996 entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo antes de estudiar esto no me imaginaba el impacto que tuvo el ZLN. La verdad es que sí, tuvo un impacto muy, muy fuerte, y muy importante. Y la verdad, muy positivo. Entonces, en este artículo segundo se recogen cuatro principios fundamentales. El principio de unicidad e indivisibilidad de la nación mexicana. Es una nación pluricultural, con pasado indígena, con costumbres indígenas, con costumbres africanas, con costumbres mestizas. Simplemente vean ustedes, la comida mexicana, toda es comida mestiza, toda. Porque pues, los españoles trajeron, fueron los que trajeron vacas, los cerdos, los gallos, las gallinas, los pollos, los becerros, todo eso que es parte importante de la dieta mexicana, todo es mestizo. Pero vamos a ver, el otro principio que se recoge ah, es una población mexicana que tiene muchos orígenes, eh, africanos, españoles, indígenas, mestizos propiamente, y aquí se han instalado también colonias de otras partes del mundo. Ahí tenemos a los menonitas y los chinos. Tenemos que puede ser un revoltijo cultural, y eso es muy positivo, muy, muy positivo. Al contrario de los que piensan que, que la raza y la cultura, ¿no? Es, es muy positivo que haya muchas personas con muchas culturas, muchas costumbres diferentes. Porque de ahí se abreva, se abreva una cultura más,
una cultura eh, más rica, más completa y más inteligente. Tenemos por eh, comprobado, no más falta ver la historia, los hechos, cómo han pasado, que si hay más personas, hay más cultura, hay más soluciones a más problemas y las soluciones son más inteligentes. Y el hecho de que haya para una, un mismo programa, haya tres o cuatro visiones diferentes, es algo que lo enriquece mucho. Países culturalmente, racialmente eh, monolíticos, pues no sé si existan en el mundo. Uno puede pensar que Islandia, no, Islandia, pues, una isla que la mitad es hielo y la otra mitad es fuego, y que fueron los vikingos ahí a poner, a establecerse, de que no ha recibido mucha, mucho intercambio cultural, es la misma cultura vikinga del siglo IX, siglo VIII, pero salvo esas excepciones, en el mundo, por lo general, tenemos una abundancia de cultura, una convivencia de una cultura común. Eso puede dar lugar a, también a confusiones y a malos entendidos, el peor malentendido que estamos sufriendo ahora en el mundo es la guerra de Rusia contra Ucrania. Los rusos que creen que los ucranianos eran rusitos. Entonces, pues vale la pena, ahora sí, ir y conquistarlos. Y los vamos a conquistar en 3 horas y no va a haber problema. Entonces, eh, es fruto de una confusión mental sobre el papel de las personas, el papel de las naciones. Entonces, por eso somos muchas culturas, pero una única nación. Es el principio de unicidad e indivisibilidad de la nación mexicana. No sé, eso de indivisibilidad, hasta dónde se pueda prolongar o se pueda poner en peligro el mismo pacto federal, ¿no? Eso de indivisibilidad, ¿no? Que un estado no se puede salir porque la nación es indivisible. Bueno, ¿a qué se refiere con indivisible? También. Pero vamos a ver que también existe el principio de los sujetos de derecho individuales y colectivos. Si se fijan, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Son derechos me, que le pertenecen a una persona, un único individuo.
es muy extraño que ahora se plantee que hay derechos de grupos, derechos humanos de grupos, de una comunidad. En ese sentido, mm, tenemos que pensar bien, tenemos no digamos que ponemos de acuerdo a qué es un derecho humano. Derecho humano es cualquier cosa que, o derecho humano es algo que le corresponde a un ser humano, o derecho humano es algo que le corresponde también a una colectividad de seres humanos. Entonces, ¿por qué no le llamamos derechos colectivos? Pero, en fin, eh, se trata así y hace muchos años se considera como derechos humanos los derechos de las comunidades y los derechos de los pueblos. Aparte, el mayor problema es que pueblo es algo muy indeterminado. ¿Dónde empieza el pueblo y dónde acaba el pueblo? ¿Quién es parte del pueblo y quién no es parte del pueblo? No nos referimos al pueblo como abstracción eh, como depositario de la soberanía nacional, no. No, al pueblo indígena. ¿Dónde comienza el pueblo indígena? Es, es de un municipio. Pues, hablamos de municipios indígenas. Hoy sí, se habla de municipios indígenas, que pueden ser que le demos ciertos derechos particulares a esos municipios. Pero yo lo que digo es que realmente se- es motivo de confusión. Esta, eh, esta nomenclatura de derechos humanos de los pueblos indígenas. Aparte, un derecho humano, ahora lo vamos a ver, este, los derechos, oh, sí, reconozco que un indígena que se autoescriba como indígena, que diga yo soy indígena, pueda hacer que tenga, sea eh, acreedor a los derechos que se les eh, han dado a los indígenas particulares, a los individuos, las personas indígenas, para efectos, por ejemplo, eh, de votación. En México no hay una obligación legal por tener una cuota indígena. Sin embargo, sí hay partidos que tienen una cuota indígena. El PRD, no, el PRD, que yo sepa, es el único partido que tiene una cuota de diputados indígenas. O sea, voy a postular tantos indígenas. No, para ese efecto sí. Pero si tú vives en un pueblo indígena, ahí vives, ahí naciste, vives. Y eres acreedor a todos los derechos que tiene ese pueblo indígena.
Pero luego, por cualquier motivo se te ocurre cambiarte y ya te vas al pueblo de al lado, que, que no es pueblo indígena. Ahí, ¿qué pasó con los derechos? Son los derechos o sea, perdiste unos derechos, y si cualquiera que no haya nacido en esa población se va a vivir ahí, del día, de la noche a la mañana, eh, incrementa su esfera de derechos, eh, con todos también los derechos indígenas. Son cosas que no están completamente definidas. Me gustó que ustedes, como estudiosos del derecho, pueden eh, eh, hacer una tesis, pueden escribir un libro, pueden meterse a este tema, porque este tema es muy interesante y aparte, hoy por hoy, en nuestro país, es muy eh, demandado, por decirlo así. Hay otro principio, esto es de libre determinación. Y en esto que se especifica un poco más. Lo que yo les decía que era muy difuso y muy antiguo. ¿Cuáles derechos le tocan a quién y hasta qué lugar? Y, en qué momento de la carretera se pierden los derechos. Y ahora están un poco más determinados. Los derechos autonómicos tienen derechos políticos, jurisdiccionales y territoriales. Lo que corresponde a la materia electoral, lo que corresponde a la materia electoral son estos, los derechos políticos y los derechos jurisdiccionales. No es que antes no tuvieran derechos políticos, sino que ahora la comunidad tiene derecho de autogobernarse, y, de decir, nosotros vamos a instaurar el sistema, eh, el sistema indígena de derecho. Es una supuesta. Y también tienen derechos jurisdiccionales para hacer valer sus propias costumbres de resolución de conflictos. Puede ser que mm, mm, en la comunidad
hayan decidido eh, que las peleas por la gente que tiene vacas y con la gente que tiene eh, la gente que tiene un espacio en el campo, ¿no? Supongamos que la vaca fue y se comió el pasto de- de- del vecino. Se estableció un problema ahí y este problema, esta comunidad tiene eh, un medio de, de, de resolución de los conflictos que viene desde sus antepasados, una especie de arbitraje. Bueno, se debe respetar este arbitraje. Claro que sí, siempre que se le dé una validez oficial por otros tribunales. Y tienen también derechos territoriales. El principio de libre determinación incluye derechos territoriales. La integridad de sus tierras. Mm, Tienen derecho a tener la misma tierra, a que no se divida. Ellas tienen derecho a usar la tierra, a usufructuar la tierra, a sembrarla de maíz, de trigo, lo que sea, los recursos naturales. Bueno, aquí pues, obviamente, que se tiene esto que interpreta armónicamente con con el artículo 27 de la Constitución, porque si en el ejido del señor este, encuentran un extracto de litio, o que esté de moda el litio, pues no lo va a poder usufructuar, no lo va a poder extraer y vender. Tiene que hacer lo que diga la autoridad. Y quién sabe qué es lo que vaya a decir. No, quién sabe si se va a, a fundar una especie de Litiomex, como Pemex, Limex, algo así. O si le va a dar eso a Pemex. No, no es así también. Por último, el principio de desarrollo. Tienen derechos, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas, en concreto indígenas, es derecho a la igualdad de oportunidades, derecho a la no discriminación, derecho a la participación y aplicación de políticas públicas de bienestar social, derecho a la educación intercultural, a que les enseñen, a que los niños se enseñen en, en- en español y otomí, ¿no? Con becas y programas de sus propios. Mucha de la salud, respetando a la medicina tradicional y apoyando a la nutrición infantil, las mujeres.
derecho a la reproducción de su cultura en los medios de comunicación masiva, pública y privada, y accesos por derecho al trabajo en sus comunidades, fuera de ellas. Claro que si hablamos de derecho al trabajo, hablamos del derecho de una persona, no derecho de la comunidad, ¿no? Derecho de trabajo del individuo indígena en la comunidad indígena. Pero cuando pone fuera de estas, pues yo me preguntaría, ¿qué diferencia tiene con el derecho al trabajo que tienen todos los mexicanos, el resto de los mexicanos? Porque esta legislación indígena, en gran parte, es una repetición de los derechos que tienen los demás mexicanos, que no son pueblos indígenas, que no son indígenas, que no son afromexicanos, porque aquí también no viene la exposición, pero también hay una parte importante. Yo me acuerdo, yo trabajaba en el Senado de la República hace unos años, cuando se empezaban a discutir esta clase de leyes en todos los indígenas, y fue un grupo de afromexicanos vestidos con su vestimenta tradicional, exigir que por qué no trataban, ellos no eran indígenas, por qué no los trataban, que les hacían el favor de tratarlos como indígenas, que los indígenas tienen muchos privilegios, ellos también querían tener esos privilegios. Se les dijo que no son indígenas, que no los pueden poner en la misma canasta de los indígenas, pero que que les iban, que les van a dar, que les han dado una serie de derechos paralelos, similares a los derechos que tienen los pueblos indígenas. Ahí la cuestión es que no hay pueblos afromexicanos. Sí, que yo sepa menos. Hay lugares donde hay muchos, ¿no? Pero así como sí te puedes encontrar con un pueblo totalmente, que llevas a Tlapa, Guerrero, y es totalmente indígena. No, que yo sepa, no hay eh, pueblos afromexicanos. Y eso es una desventaja para ellos. Bueno, muy importante, tienen derecho de ser consultados en los planes de desarrollo. ¿Se acuerdan el problema que hubo en Hidalgo? Que no consultaron a la, para poner una hidroeléctrica, creo. Y que de hecho mataron a un activista, todo muy feo. Bueno, se debe respetar, tienen ese derecho a ser consultado. El derecho a la consulta es lo fundamental en la vida comunitaria de los pueblos indígenas. Y pues, y de hecho a participar del dinero. De hecho a que les den dinero también. Pues sí, porque
Yo puedo decir, yo no quiero al sistema de partidos. Yo aquí voy a poner a, a- a mis gobernantes según el sistema religioso. Oye, pero quiero que me den el presupuesto, ¿no? Porque si no, ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces, bueno, fue esto que les acabo de explicar, que les acabo de, que acabamos de ver, fue un sobrevuelo muy general de lo que se refiere a la acción electoral. Un sobrevuelo así como en las misiones de la NASA que envía a otros lunas y a otros planetas, pero que no se detienen en el planeta. Vamos a ver, eh, recordemos la última, la New Horizons, que llegó hasta Plutón. Y uno dice, oye, pues si ya llegó hasta Plutón, pues que descienda, ¿no? Que descienda y pues, a ver cómo está el territorio del planeta, ¿no? Sin embargo, no lo hicieron así. Prefieren solamente sobrepasar, hacer un sobrevuelo, y cuando estaban cerca, digo, cerca a 15.000 kilómetros, tomaron toda clase de fotos y mediciones, y eso fue material muy importante que llegó, que se envió acá, y que esta misma nave pues, pudo haber llegado a la luna, no me acuerdo cuál es la luna de Plutón, y llegó a hacer otros tantos años también, en el mismo, eh, están en el, ¿cómo se llama? El cinturón de Kuiper. Así que espero que les haya resultado de interés. Em, Cualquier cosa, yo estoy personalmente, sí voy cualquier cosa que se les ofrezca, que necesiten bibliografía. Creo que hay un artículo que deben terminar para acreditar esta materia. Pues necesitan este, un, más bibliografía, repito, si necesitan que les eh, comunique alguna otra información, estoy a sus órdenes. Espero que nos veamos en este o en cualquier otro diplomado de la Escuela Judicial. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias.